pasado 1 de julio, Sony anunció oficialmente que a partir de enero de 2028 dejará de producir discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation. Los títulos que se lancen después de esa fecha existirán solamente en formato digital. Bueno, casi, porque las tiendas físicas todavía podrán vender cajas de plástico, solo que adentro ya no habrá un disco, habrá un código de descarga. Es decir, es el empaque de la propiedad sin la propiedad. A primera vista, quizá no parezca demasiado importante. Después de todo, llevamos años haciendo algo parecido. Dejamos de comprar discos porque llegó Spotify. Dejamos de comprar películas porque llegaron Netflix y las demás plataformas. Muchos dejaron de comprar libros impresos porque apareció el Kindle. Entonces, ¿por qué debería de ser diferente con los videojuegos? El problema es que hemos estado haciendo una pregunta equivocada. Porque la discusión no es realmente si un videojuego debe venir dentro de una caja de plástico. La pregunta es, ¿qué significa comprar algo en una época en la que cada vez poseemos menos de aquello por lo que estamos pagando? Y todavía podemos llevar la pregunta un poco más lejos. Si mañana hubiera un gran apagón digital, ¿qué seguiría siendo tuyo? Mi nombre es Carlos Valle Cabello y esto es Las Preguntas que nos debemos. Durante buena parte de nuestra vida, comprar algo era un acto bastante sencillo. Pagabas por un libro y el libro era tuyo. Podías leerlo, subrayarlo, prestárselo a alguien, venderlo, regalarlo, heredarlo. Incluso podías utilizarlo para calzar un sillón al que le faltaba una pata. ¿Sí? Un destino poco digno para un libro. Sí, sin duda. Pero ojo con algo importante de esto último que acabo de decir. Nadie tenía que darte permiso de nada, porque era tuyo. En derecho existe un principio conocido como agotamiento. Una vez que alguien te vende una copia de una obra, el control del propietario de los derechos sobre ese ejemplar se agota. El escritor sigue siendo dueño de su obra, pero ese libro en concreto es tuyo. Y esa diferencia nos otorgó durante generaciones una libertad que nunca valoramos porque nos parecía completamente normal, hasta que empezó a desaparecer. Hoy podemos entrar a una tienda digital, presionar un botón que dice comprar, pagar con nuestra tarjeta y descubrir que jurídicamente aquello que acabamos de comprar no necesariamente nos pertenece. Muchas veces hemos adquirido solamente una licencia, es decir, un permiso para utilizarlo. Y un permiso no es lo mismo que una propiedad. Esto ya no es una interpretación, ya es una ley. En 2024, California aprobó una norma, la AB 2426, que prohíbe a las tiendas digitales usar las palabras como comprar o adquirir sin advertirle al consumidor que en realidad está pagando por una licencia, un permiso que puede ser revocado. Piénselo un momento. Un gobierno tuvo que legislar para aclarar que comprar ya no significa comprar. Hay una historia que parece escrita para explicar esta paradoja. En 2009, algunas personas compraron en Kindle una copia de 1984, la novela de George Orwell. Tiempo después, Amazon descubrió que existía un problema con los derechos de aquella edición. ¿Cuál fue la solución? Las copias desaparecieron remotamente de los dispositivos de quienes la habían comprado. La ironía de que precisamente 1984 pudiera desaparecer de una biblioteca por decisión de una enorme corporación tecnológica es difícil de superar. Pero pensemos qué habría significado eso en el mundo físico. Sería como si una librería descubriera que tuvo un problema con los derechos de un libro que nos vendió hace meses y enviara en la noche a uno de sus empleados a entrar a nuestra casa, sacarlo del librero y llevárselo sin que nos demos cuenta. Sí, ya sé que eso suena absurdo, además de ilegal, pero en el mundo digital hemos aprendido que estas cosas pasan. Y quizá ahí ocurrió algo importante sin que nos diéramos cuenta. Dejamos de ser propietarios para convertirnos en usuarios. Volvamos al tema de PlayStation y seamos justos. Sony no está haciendo esto por capricho. En su último trimestre fiscal, el 85% de los juegos completos para PlayStation se compraron en formato digital.
Los discos físicos representan hoy apenas el 3% de los ingresos de esa división, es decir, el consumidor ya había tomado su decisión. Sony solamente le puso fecha de caducidad y sin embargo, cuando comprábamos un videojuego físico, no comprábamos solamente la posibilidad de jugar, comprábamos también una serie de decisiones futuras. Podíamos terminarlo y venderlo, comprar uno usado porque no teníamos dinero para pagar lo nuevo, intercambiarlo, prestárselo a un amigo, guardarlo o regalárselo años después a un sobrino. Cuando desaparece el soporte físico, todas esas posibilidades desaparecen con él, no porque técnicamente sean imposibles, sino porque dejamos de tener el derecho de decidir. La plataforma ocupa ahora un lugar entre nosotros y aquello que creemos que es nuestro, y cada compra queda encerrada dentro de su propio ecosistema. Y esto no es una teoría. En 2024, Ubisoft apagó los servidores de un videojuego llamado The Crew. El juego desapareció incluso para quienes lo habían comprado, incluso para quienes solo querían jugarlo solos sin conectarse con nadie. De ese enojo nació un movimiento llamado Stop Killing Games, una iniciativa ciudadana europea que reunió más de 1 millón de firmas para exigir algo que suena elemental: que un juego que compraste no pueda ser destruido a distancia. Y esto no ocurre solamente con los videojuegos, ocurre con películas que desaparecen de catálogos, con libros electrónicos, con música, con software. Y poco a poco esa lógica está abandonando las pantallas para instalarse también en los objetos. Hay tractores, sí, tractores. Están escuchando bien. Una maquinaria súper pesada que parecería que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero resulta que no. Hay tractores que sus propietarios no pueden reparar libremente porque parte fundamental de su funcionamiento depende de software controlado por el fabricante. Eso es un ejemplo. Por otro lado, hay empresas que ya ni siquiera compran las computadoras de sus empleados, las rentan y las sustituyen periódicamente. Y hasta muchos de los objetos físicos que sí compramos parecen diseñados para tener ciclos de vida cada vez más cortos. Y sí, podemos cambiar la batería de un teléfono, podemos intentar repararlo, pero buena parte de la economía tecnológica parece construida alrededor de una idea distinta, que más temprano que tarde tendremos que comprar uno nuevo. Aquí aparece una palabra que es bastante rara y muy incómoda: rentismo. El economista Guy Standing ha descrito un capitalismo en el que una parte creciente de los ingresos ya no proviene solamente de producir y vender cosas, sino de controlar plataformas, licencias e infraestructuras y cobrar permanentemente por acceder a ellas. Otros pensadores, como el economista griego Yanis Varoufakis, han llevado esta discusión todavía más lejos y hablan incluso de tecnofeudalismo. No necesitamos aceptar por completo esa tesis para observar que algo está ocurriendo frente a nosotros. Cada vez más aspectos de nuestra vida funcionan mediante peajes. Pagamos para escuchar, pagamos para mirar, pagamos para almacenar, pagamos para utilizar programas, pagamos para hacerle preguntas a una inteligencia artificial. Y si dejamos de pagar, aquello que durante años sentimos que era nuestro, simplemente desaparece. El gran negocio del futuro ya no será vendernos más cosas, quizá consista en conseguir que nunca terminemos de pagarlas. Aquí vale la pena hacer una pausa, porque defender la propiedad puede sonar extraño en una época que también ha aprendido a cuestionar la acumulación. ¿Realmente necesitamos tener tantos objetos? ¿Para qué llenar una casa de libros, discos, películas, videojuegos y cosas que apenas utilizaremos un par de veces? Además, lo físico tampoco es perfecto. Ocupa espacio, se rompe, se pierde, se moja, se raya, se vuelve obsoleto. Y llevamos años escuchando una frase que contiene bastante sabiduría: cuando te mueras, no te vas a llevar nada. Y es verdad, no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Pero precisamente ahí está la otra cara de la propiedad que hemos olvidado. No nos llevamos nuestras cosas cuando morimos porque nuestras cosas se quedan aquí, para alguien más.
Una biblioteca puede terminar en manos de nuestros hijos, una colección de discos puede pasar a un buen amigo, una fotografía puede permanecer olvidada 50 años dentro de un cajón hasta que alguien la encuentre. Los objetos tienen algo que las licencias difícilmente pueden ofrecer. Pueden sobrevivirnos. Por eso la propiedad no es solamente acumulación, también puede ser memoria, puede ser autonomía y puede ser legado. Quizá por eso resulta tan interesante que algunos jóvenes estén recuperando objetos que parecían condenados a desaparecer, como vinilos, cassettes, discos compactos, cámaras analógicas, incluso viejos reproductores de música. Y no es un capricho de unos cuantos. En Estados Unidos, el vinilo lleva más de 15 años consecutivos creciendo y desde 2022 vende más unidades que el disco compacto. Pero hay un dato todavía más revelador. Una parte importante de quienes compran vinilos ni siquiera tienen tornamesa. No los compran para escucharlos, los compran para tenerlos, como una especie de colección. Hay quienes catalogan todo esto como un fenómeno de nostalgia, pero no va tanto por ahí. Nostalgia tal vez sería para alguien de mi generación para arriba, pero las nuevas generaciones, ¿cómo van a sentir nostalgia por una época que ni siquiera les tocó vivir? Y es porque existe otra explicación. En un mundo en el que casi todo requiere una cuenta, una contraseña, una conexión y el permiso de alguna plataforma, comienza a resultar extrañamente atractivo tener algo que simplemente está ahí, físicamente. Un vinilo no modifica sus términos y condiciones, un libro no necesita actualizar su sistema operativo, una fotografía impresa no desaparece porque una empresa quebró. Y una colección física, con todo lo ineficiente que puede resultar, tiene algo profundamente humano. Cuenta una historia sobre nosotros. Imaginen a alguien que un día abre una caja olvidada y encuentra un viejo Atari. Tal vez tenga que buscar un adaptador para conectarlo a una televisión actual. Soplarle al cartucho como lo hacíamos antes, aunque nos dijeran que no servía de nada. Encenderlo y simplemente jugar. 50 años después de que fue creada esa consola, simplemente jugar. Sin contraseña, sin suscripción, sin aceptar nuevos términos ni condiciones, sin esperar un sinfín de actualizaciones, sin preguntarle a Atari si todavía tenemos el derecho de utilizar algo que compramos. Y entonces quizá entendamos que poseer algo nunca significó solamente poder decir, esto es mío. Significa algo mucho más importante, poder decir qué hacer con ello sin pedir permiso, prestarlo, venderlo, romperlo, repararlo, regalarlo, olvidarlo en una caja o heredárselo a alguien. Porque sí, cuando muramos no nos llevaremos nada, pero justamente por eso importa preguntarnos qué cosas podremos dejar. Steam, la tienda de videojuegos más grande del mundo, lo dejó claro hace un par de años. Las cuentas no son heredables. Cuando mueres, tu biblioteca muere contigo. Y sí, puede que lo que dejemos no le interese a nadie. Tal vez para quienes nos sobrevivan sea más una carga que un regalo. O quizá no. Y esa decisión humana sobre la pertenencia es lo que importa. No que una empresa decida que tus pertenencias digitales ya no existen porque tú no existes. Por eso quizá la pregunta que nos debemos esta semana sea si mañana hubiera un apagón digital, ¿qué seguiría siendo tuyo? ¿Lo has pensado? Mi nombre es Carlos Valle Cabello, gracias por hacer de este espacio también suyo y nos estamos viendo.